Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy domingo. No suelo grabar normalmente los domingos, pero hoy tenía que grabar para poder llegar a esos 6 episodios semanales que quería estar compartiéndoles durante el periodo de las vacaciones desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Chicos, justamente, ya temprano, hoy súper diferente el Polideportivo por ser domingo, entonces al final las canchas de fútbol están siendo regadas, le están dando como mantenimiento. Igualmente ahorita nos vamos a poner a entrenar, pero no sé a qué hora vayan a quitar esto, y ya después vamos a ir a la iglesia y a hacer otras cosas que corresponden. Chicos, justamente quería hoy, ahorita en este podcast, diferenciar sobre dos tipos de tiempos que normalmente, que existen y que la gente se puede confundir, que es el tiempo de cumplimiento de una promesa y el tiempo del sistema. Chicos, el tiempo de cumplimiento, de verdad, ya cuando se ejecuta y obtenemos el resultado que nosotros queremos, es el tiempo determinado por Dios. Es el tiempo que, gracias a su infinita sabiduría, nosotros obtenemos en un determinado momento. Y el tiempo del sistema es ese en el que viven la mayoría de las personas. Si escuchas esto, posiblemente vivas en ese tiempo. Hay personas, yo por ejemplo, antes era muy dado a eso. Creo que todos, por cómo está organizado el sistema, tendemos a estarnos comparando. Es algo muy, muy, muy feo eso, pero en el pasado siempre se nos enseñó así, se nos educó así. Pero es que yo pertenezco a este grupo, pero Dios guarde este grupo avance y yo no avance. Cuando, chicos, el fracaso es parte de la vida. Se nos enseña a no fracasar, es súper extraño. El fracaso es parte de la vida y tenemos que alegrarnos también porque una persona avance independientemente sea en el tema del deporte, sea en el tema de estudios, sea en cualquier tema. Lo que yo veo es que el sistema está literalmente planificado para, al final de cuentas, crear a un montón de gente que envidie en vez de aplaudir los éxitos de los demás, y también se alegre por los fracasos ajenos. Es súper, súper feo. Y que al final de cuentas, cuando se entienden sobre las leyes universales, uno se da cuenta que eso no afecta a nadie más que a la persona que está pasando por esas emociones, por esos sentimientos, cuando ve que otra persona tiene éxito o fracasa. Es decir, si una persona tiene éxito y tú lo envidias, al final de cuentas esa envidia que estás sintiendo, ese nivel de vibración, te va a afectar directamente a tu vida. Y si ves que una persona fracasa y te alegras por el fracaso de una persona, eso también va a repercutir en tus resultados futuros, porque al final de cuentas el karma es así, no falla. Es decir, aquello de lo que vibres, por ejemplo, si tienes envidia de algo bueno, al final de cuentas traerás cosas malas, porque estás vibrando negativamente hacia algo positivo. Y si festejas algo negativo, al final de cuentas vas a traer cosas negativas, porque estás vibrando en una frecuencia similar, positiva, hacia algo negativo. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Es importante entender eso, porque la gente no lo comprende. Cuando nosotros nos alegramos porque algo le está pasando bueno a alguien, por ejemplo, algún amigo tuyo, lo ascienden en una empresa o tiene algún tipo de premio por tema de deporte o por tema de que sobresale en algún curso específico o lo que sea, y nosotros, o en este caso tú, te alegras de eso, justamente ahí es cuando comprendes realmente cómo es que funcionan las leyes y estás atrayendo aquello bueno para tu vida. Curiosamente, y no entiendo de verdad por qué se da esto, el tiempo del sistema lo que hace es que las personas sean sumamente competitivas
Pero ojo, no el hecho de competir no está mal, sino el hecho de que es complicado hablar de esto, porque al final de cuentas las personas que nos educan desde niños no comprenden bien cómo funciona tampoco el tema de esto. Es decir, por sus frutos los conoceréis, y normalmente los frutos de muchas de estas personas, o sea, al final de cuentas muchos maestros son muy envidiosos, compiten entre ellos, hablan mal de otros maestros a espaldas, con los alumnos y demás. Entonces al final no se le puede pedir, como dice Robert, que yo sé que no podemos pedir que nos enseñen ciertas cosas que desconocen, ¿verdad? Evidentemente. Pero justamente aquí estamos para explicarlo, para hablar de ello y para que entiendas que cuando te comparas con el tiempo del sistema, es decir, estás en una carrera, tus compañeros siguen, pasan un curso, tú no, y te frustras por ello, tienes envidia de ellos, ay, pero cómo este sí lo logró, pero yo no, todas esas cosas, chicos, al final, vamos a traer un montón de cosas negativas hacia nosotros, y ese tiempo se va a prolongar muchísimo más, porque Dios no te va a dar algo hasta que tú no estés preparado para ello. Y si no demuestras que lo estás, al final de cuentas, nunca lo recibirás. Justamente el tiempo de cumplimiento de una promesa, el tiempo de cumplimiento de un propósito, en eso es que hay que aprender a confiar. Cuando nosotros tenemos 100% certeza de que vamos a lograr algo, de que 100% va a llegar a nuestra vida, ya desde ahí nosotros nos desligamos del tiempo, nos tenemos que desligar del tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos estar atados todavía al tiempo del sistema. Porque cuando nosotros pensamos hacia nuestro propósito, con el tiempo del sistema, vamos a estar analizando, puchiga, pero es que ve mi edad, ¿cómo es posible que hay gente con 17 años que está brillando en el tema del fútbol? Yo ahora tengo 26, qué increíble, no puede ser posible. Me voy a frustrar y al final de cuentas el tiempo se va a alargar muchísimo más. Cuando sueltas todo eso y simplemente lo dejas a alguien con muchísima más inteligencia que tú, como la inteligencia infinita, con muchísima más sabiduría que tú, que en el caso, por ejemplo, de Dios, del universo. Yo no voy a entrar aquí porque esto lo pueden estar escuchando gente que es musulmán, otra gente que es cristiana, otra gente que es budista. Es decir, yo no voy a entrar a cambiar tus creencias. Yo siempre en este tema específico aliento a las personas a que investiguen. Yo personalmente soy cristiano, pero yo aliento a las personas a que investiguen y a que en base en eso determinen su propia, es decir, que logren desarrollar el libre pensamiento para elegir en qué creer. Pero para mí sí es importante que entiendas que hay leyes que son controladas por un ente que nosotros no podemos controlar absolutamente todo, y que justamente eso se lo tienes que dejar a este ente superior. En mi caso, yo creo muchísimo en Dios, en Jehová, así que bueno, es mi fe. Pero justamente era lo que te decía, es decir, cuando sueltas y simplemente sabes que el resultado es garantizado, sabes que lo es, entonces sueltas absolutamente todo y el tiempo se lo dejas a que Él lo decida. En mi caso, a que Jehová lo decida. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de medio año. Eso específicamente no lo sé. Pero es el tiempo del cumplimiento. Recuerda esto, yo siempre lo tengo claro. Cuando una promesa, es decir, cuando Dios te hace a ti una promesa, te dice algo, pone en tu corazón algo, eso Él quiere que tú lo cumplas. Él quiere que tú lo cumplas, que tú lo hagas. Pero Él no quiere que intentes controlar todo. Y no quiere que le quites a Él la decisión, porque Él evidentemente sabe cuándo dártelo. Tú no tienes más sabiduría que Él. Cuando tú, por ejemplo, ves a una persona que ahora tiene menos edad que tú, o que tiene más, lo que sea, pero tiene resultados que tú quieres, tiene cosas que tú quieres, o según tu opinión trabaja menos que tú, o lo que sea,
Y tú le dices a Dios, pero ¿por qué esa persona sí? ¿Pero por qué yo no? Pero es que mira la situación en la que estoy. Literalmente tú estás cuestionando la sabiduría de Dios. Literal, porque Dios fue el que le dio a esa persona lo que merece y a ti, ahorita, lo que tienes y lo que por ende mereces. No puedes cuestionar a Dios porque su inteligencia es infinita, ¿comprendes? Él sabe por qué le dio eso a esa persona y a ti no. Sí, porque es que esa persona no abandonó y empezó antes y bueno, ya Dios dirá y pondrá a cada quien en su lugar, pero Él lo hará. Eso es lo que tienes que confiar. El tiempo de promesa y el tiempo de cumplimiento de la promesa es eso. Es desligarte al final de cuentas de todo tiempo, del tiempo del sistema, de que, pero es que mira mi edad, pero serán 5 meses, será no sé cuánto. Literal, cuando algo está para ti, cuando Dios realizó, te dijo algo que hicieras, te hizo una promesa o lo que sea, Él lo va a cumplir. Ya eso es tuyo. Eso es lo que tienes que entender. Porque cuando intentamos controlar todo nosotros es cuando estamos intentando con nuestra inteligencia comprender algo que solamente Dios puede comprender. Entonces estaríamos pensando, pero es que lo que te dije antes, tengo, 28, tengo 30 años, pero ¿cómo va a ser posible? Pero ¿será en este equipo? ¿Será en aquel? Ya Dios lo puso en tu corazón. Deja que Él actúe. Deja que Él actúe. Y también te tengo que decir algo. Dos cosas. La primera es lo que te dije antes. Él lo va a cumplir. Si pones el trabajo, si haces todo lo que tienes que hacer, y Él lo puso en tu corazón y te lo dijo, para que tú, con esos resultados que vas a tener, ayudes a más personas a llegar a Él y a cumplir el propósito que esas personas tengan para tu vida, eso va a llegar. ¿Cuándo? Déjaselo en las manos a Él. Va a llegar. Esa promesa no puede ser traspasada a otra persona si tú pones el trabajo y haces todo lo que tienes que hacer. Por eso no lo tienes que controlar todo. Es decir, por eso no tienes que empezar a decir, será en este lugar, será en este otro, será. No lo tienes que hacer, porque esa promesa no se va a pasar a otra persona, ya es tuya, ya es simplemente tuya. Lo único que tienes que hacer es no bajarte del barco, seguir haciendo lo que tienes que hacer todos los días y ya las puertas se abrirán. Es tuya, independientemente que llegue en 1, en 5 o en 2 años o en 2 meses. Y otra cosa, chicos, el tiempo, que esto es importantísimo que lo toquemos, el tiempo de Dios es diferente que el de las personas. Es decir, tú puedes llegar a ser un excelente médico con 25 años y puedes llegar a ser un excelente médico con 45 años. Eso, chicos, y aquí la noticia más loca y posiblemente pele los ojos y abras los ojos así y digas, ¿qué está diciendo Fernando? ¿Es en serio? Chicos, eso también, y esa es la mejor noticia, también se puede aplicar con el deporte. Esa es la mejor noticia de todas. Eso también se puede aplicar con el deporte. Pero ¿cómo es posible? Pero no, porque los mejores deportistas siempre debutan a los 16 y al final de cuentas se retiran a los 30 y algo, no sé qué. Bueno, justamente el único que tiene el poder de decidir eso, incluso de retroceder tus capacidades para que a los 30 años juegues como alguien de 20 o lo que sea, es Dios. Si Él puso ese deseo en tu corazón, Él puede también hacer eso. Te lo 100% garantizo. 100% garantizo. De hecho, hay muchas personas que a los 30 años jugadores, y es por eso que se da mucho, hay jugadores que simplemente no les gusta entrenar. Y no les gusta entrenar y les gusta salir de fiesta y les gusta andar con ciertas compañías que no tienen que andar de fiesta, con mujeres y demás, ¿verdad? Que posiblemente ya conoces algunos casos, con drogas y todo. Y es cierto, esos jugadores tal vez a los 20 o a los 18 eran muy buenos y ya después a los 32 se retiraron, a los 30 se retiraron, 31, 33, porque simplemente no les gustaba el fútbol realmente, no les gustaba entrenar, no les gustaba la disciplina y entonces eso se generalizó. Pero mira, yo estoy totalmente seguro, por ponerte un ejemplo, Cristiano Ronaldo es un jugador que ahorita tiene 40 años, casi 40 años. Está mejor que muchos de los que se retiraron a los 30. Mucho mejor.
Y él, por ejemplo, en esta Nations League que ganó última, que le saca un balón a Cucurella y mete el gol, por ejemplo, él no está pensando, pero es que él juega en el Chelsea, yo juego en Arabia, cuando viene el balón así bajando. Pero él es más joven, pero no. Simplemente quita, meto el gol y ya, a celebrar. ¿Por qué? Porque son gente que ha trabajado mucho su mentalidad, porque son gente que a los 40, que a los 45 va a estar mejor que muchos jugadores jóvenes. Pero es que tiene 30, sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Si al final de cuentas la edad la decides tú, la capacidad la decides tú, los títulos que puedes ganar lo decides única y exclusivamente tú. Y sé que el fútbol no es como la UFC, que es que el prime de la UFC normalmente viene como a los 30 años, 33 años, 32 años o así. En el fútbol normalmente el prime de los jugadores es a los 25, 26 o así, en términos generales, pero como te digo, Dios controla el tiempo y puede controlar todo. Hay muchos ejemplos de gente que simplemente tuvo que, es decir, por la promesa que Dios les hizo, estoy 100% seguro, el tiempo tuvo que cambiar, el tiempo tuvo que variar para esa persona, para poder rendir como Dios quería que esa persona rindiera los años que esa persona quería, o sea, que Dios tenía en mente que esa persona rindiera. Aunque ahora que lo pienso bien, acabo de mencionar eso, pero fíjate que el prime de muchísimos jugadores ha sido después de los 30 incluso. Cristiano, por ejemplo, inclusive Messi. Bueno, aunque Messi sí es cierto que tal vez 20 altos. Pero bueno, independientemente de eso, como te digo antes, no nos comparemos porque cada camino es diferente, cada persona es distinta, cada persona tiene su tiempo. Y es lo que te digo, si estás dispuesto a poner el trabajo, nadie te puede bajar de ahí, solamente Dios, solamente Él. Así que chicos, esto era lo que quería comentar cuando se habla de los tiempos, la diferencia, el cumplimiento de una promesa y el tiempo del sistema. El sistema al final siempre está para engañar, ¿verdad? Y por eso es que es tan sonado los casos de éxito de las personas que a los 40 años sacó medicina a los 45, 60 años y sacó para ser maestro de música, un viejito, bueno, 65, ya persona adulta mayor. O a los 70 años se graduó de historia. ¿Por qué? Porque son muy pocas las personas que deciden hacer eso, que no es ya el tiempo del sistema, pero al final de cuentas fíjate de quién son las personas que la gente habla. No son las que siguen todas las masas, sino las que simplemente deciden seguir un distinto camino. Así que bueno, chicos, esto ha sido el podcast de ahorita. Ahorita, más adelante, posiblemente grabo el otro para subir los 6 que quiero subir ahora. Y cuando vuelva al fútbol, chicos, volvemos a 3, es lo más probable. Así que sin más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.